aplicaba tres casos por igual, ¿sí? Que era la distancia de punto a plano, la distancia de recta a plano y la distancia de plano a plano, ¿sí? Esas tres opciones. Y entonces hoy vamos a ver la distancia de punto a recta y la distancia de recta a recta, ¿sí? ¿Pueden ver bien ahí la pizarra? Sí, profe. Bueno, a ver, voy a aceptar. Y si alcanzamos, vemos algo de proyecciones, ¿sí? Capaz que alcanzamos y sería un golazo. Pero bueno, vamos a ver a dónde llegamos. Em, bueno, entonces, para construir la distancia, ¿sí? A ver, ¿alguien más quiere ingresar? Admitir. Bueno, si puedo correr esto por acá. A ver ahí. Bueno, entonces para construir la distancia entre un punto y una recta en R3, lo que vamos a hacer es mirar este grafiquito donde hay un punto que se llama P, ¿sí? Y una recta que se llama L, y lo que vamos a pensar es cómo calcular esa distancia D, que está marcada ahí con línea punteada celeste, ¿sí? Eh, Utilizando los conceptos que ya vimos previamente, ¿sí? Entonces, fíjense que hay como un paralelogramo ahí en líneas punteadas también, ¿sí? Que forma estos puntos, ¿no? El punto QP que arma un vector ahí, el vector este que usa como vector normal, y eso si uno lo... Voy a aceptar más gente. Si uno piensa en términos de paralelogramo, nosotros lo que habíamos visto era que el área de un paralelogramo era el producto vectorial entre estos dos vectores que se arman ahí, ¿sí? Es decir, a ver si puedo rayar acá arriba. Si nosotros tenemos el vector QP, ¿sí? Y acá tenemos el vector U, si hacemos el producto vectorial entre esos dos vectores, me va a dar el área de ese paralelogramo, ¿sí? Que obviamente el área sería lo que estaría encerrado acá adentro, ¿no? Que ahora voy a pintar un poquito. ¿Sí? Esta área que estoy pintando acá en negro, yo la puedo calcular, ¿sí? Área. La puedo calcular haciendo el módulo del producto vectorial entre el vector QP por el vector U, que se le llama ahí, que es el director de la recta en realidad, ¿sí? Este es un concepto que usábamos en vectores, ¿está bien? Por otro lado, ¿sí? También sabemos que el área de este paralelogramo en geometría se calcula haciendo base por altura, ¿sí? Donde la base sería el módulo de este vector U, y la altura sería la altura esta que es la distancia. ¿Está bien? Así me lo deja. Eso en términos... ahí está. No, me corre. En términos de geometría, ¿no? Cuando nosotros calculamos el área de un rectángulo o de alguna figura geométrica, usamos el concepto de base y altura, ¿sí? Entonces, podemos decir, por otro lado, también que el área de área de ese paralelogramo se calcula haciendo base por altura, donde la altura sería esa d de distancia, ¿sí? Y la base sería el módulo del vector U, ¿sí? Por esa d que es la d de distancia, que sería la altura en nuestro caso.
Entonces, si igualamos estas dos fórmulas, vamos a obtener y despejamos, vamos a obtener la fórmula de arriba, que es la que nos va a permitir calcular, vamos a igualar, el área, la distancia entre punto y recta, ¿sí? Esto es lo que está escrito ahí en el apunte, pero se piensa de esta manera, ¿sí? Esto lo que estamos haciendo es la reconstrucción de la fórmula, que para calcular la distancia entre un punto y una recta, vamos a plantear esta formulita. El vector QP por el director de la recta dividido el módulo del director. ¿Sí? Bueno, de ahí sale esta fórmula de distancia. Y obviamente siempre vamos a poder calcular la distancia entre un punto y una recta, independientemente de dónde esté ese punto. ¿Sí? Otra forma de pensar la distancia también es construir una recta perpendicular que pase por P y corte a L, y ahí buscar la intersección y calcular la longitud entre esos dos puntos, pero eso sería más de construcción geométrica, ¿no? Bueno, y acá un simple ejercicio que había ahí, que nos pide calcular la distancia del punto P a la recta L. Entonces, ¿cómo hago para calcular esa distancia? Lo primero que tengo que hacer es tomar un punto de esta recta y el director de la recta. ¿Sí? Voy a aceptar. Un punto de la recta yo puedo tomar cuando está dada en esta fórmula, en esta forma, puede ser este punto directamente, ¿sí? Ese podría ser tranquilamente el punto Q. Si no quieren usar ese punto, deberían darle valores a lambda, en este caso sería a mu, ¿sí? Para encontrar otro punto distinto. Pero no es necesario buscar otro, ¿no? Y el director de la recta, que yo le llamé U, ahí en la fórmula aparece como U, que acá en este caso sería 1 menos 1, 2. ¿Está bien? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es armar el vector PQ o QP, que en nuestro caso sería indistinto, si lo armo de una manera u de otra va a dar el mismo resultado, ¿sí? Entonces tendría que armar con este P y con este Q el vector QP, que nos daría, a ver, vamos a hacer 7 menos 5, 2, menos 4 menos 1, menos 5, y 2 menos 2, 0. ¿Sí? Entonces, con este dato del vector QP y con este otro dato del director, aplico directamente la fórmula de distancia. La distancia entre el punto y la recta es el módulo del vector QP por el director de L, vamos a ponerlo ahora, sobre el módulo del director. ¿Sí? Esta es la fórmula que vamos a usar. Entonces, para hacer el producto entre el director y el vector S, vamos a tener que trabajar con el producto vectorial. Entonces planteamos IJK, y acá, como yo puse QP por director de L, voy a tener que poner primero el QP, que en nuestro caso es 2 menos 5, 0, y el director de L abajo, 1 menos 1, 2. ¿Está bien? Hago este producto vectorial. Bueno, esto me da menos 10 acá. La componente J me da 4. Ustedes vayan chequeando las cuentas. Voy a corregir ese 4 que siempre me sale como un 9. Bueno. Y la componente K me terminaría dando menos 2 más 5. Porque me da menos 5 ahí. Entonces el resultado termina siendo menos 10 y menos 4J
menos 4J y más 3K. ¿Sí? Por lo tanto, después le tengo que calcular el módulo y ponerlo en el numerador, y el módulo del director y ponerlo en el denominador. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces la distancia entre el punto y la recta terminaría siendo la raíz de menos 10 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Todo esto raíz. ¿Sí? Y abajo, en el denominador, la raíz del director. 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Bueno, esto finalmente va a dar un numerito, y ese numerito es la distancia. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer esta cuentita? A ver cuánto da. Estamos en eso, profe. ¿Cómo? Estamos en eso. Bueno, a mí me dio 116, 125 de arriba arriba. Y 2 al cuadrado es 4, 5, 6. Raíz de 6 abajo. Bueno, chequen si les da esto. Sí, profe, me da lo mismo. Sí, profe, Bien. da eso. 125 sobre 6. Puedo meter todo en una misma raíz. ¿Sí? Voy a aceptar a alguien que está queriendo entrar. Y ese sería el resultado, ¿sí? En unidades, obviamente. Vamos a ponerle acá unidades. Profe, ¿me escucha? Sí. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en caso de que en un problema, por ejemplo, puede pasar de que nos den la distancia y nos pidan calcular el punto. Em, lo que pasa que va a ser difícil que te pidan calcular el punto porque hay muchos puntos que cumplen esa distancia, ¿viste? Ah, Entonces, porque vos si tenés una recta y querés calcular los puntos que están a una distancia determinada, hay muchos. Entonces sería medio complicado resolverlo porque no tendría una única solución, ¿viste? A está no bien, ser está que bien. ese punto pida ciertas condiciones, ¿viste? Que el punto esté sobre una recta o sobre el eje X, qué sé yo. Capaz que si se condiciona un poco el punto donde tiene que estar, tenga una única solución. Pero si no, hay infinitas, ¿sí? Bueno, Está bien. entonces la situación que teníamos con esto era que nosotros tenemos la recta, como para graficar en dónde estamos parados, ¿no? Tenemos el punto, ¿sí? El punto P, y queríamos calcular esta distancia acá. ¿Sí? Eso es lo que estábamos haciendo recién, y para hacer ese cálculo tuvimos que tomar un punto de la recta que le llamamos Q, que lo tomamos por acá, qué sé yo. Armamos el vector QP y calculamos con la fórmula de distancia que habíamos desarrollado antes. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda respecto de esto? No, No, profe. profe. Bueno, Yo sí, profe. ¿quién? Ahí cuando hace esa matriz, ¿cómo se llama ese cálculo? El producto vectorial, decís. Ajá. Ah, bien, bien. Este es el producto vectorial entre QP, ¿sí? Y el director de L. Profe, el producto Bien, vectorial gracias. se hace. Uy, disculpa. Sí, El producto vectorial se hace siempre así cuando es en R3, ¿no? sí, Ah, bien. sí, sí, sí. Siempre se hace con este determinante de 3×3. Y bueno, es lo que veníamos haciendo en el práctico de vectores, creo, ¿no? La última parte del ejercicio 22 en adelante del práctico de vectores aparecía el producto vectorial. Y lo usábamos para calcular el área de un paralelogramo, después metimos el producto mixto para calcular el volumen de un paralelepípedo. Y bueno, el producto vectorial siempre se calcula de esta manera
que yo la hice acá, ¿no? Como un cálculo auxiliar acá lo hice. Ok, gracias. Si este producto vectorial da 0, ¿cuál era la conclusión que íbamos a hacer? Que estaba contenido. ¿Mm? No, nada. Si el producto vectorial entre dos vectores, ¿no? Independientemente de si esos vectores son directores o lo que sea, da 0, ¿cuál era la conclusión que hacíamos nosotros, que sacábamos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo eran los vectores? ¿Paralelos, profe? Ajá, eran paralelos. Exacto. Si el producto vectorial da 0, los vectores son paralelos. ¿Sí? En este caso implicaría que el punto está sobre la recta, entonces la distancia es 0. ¿Sí? Si me hubiese dado 0 este resultado de acá. Si este producto vectorial me hubiese dado 0, lo que iba a estar pasando es que este punto P estaba sobre la recta, entonces la distancia iba a ser 0. ¿Sí? Así que bueno, ese es el concepto de distancia de un punto a una recta. ¿Sí? Se pueden pensar miles de ejercicios utilizando este concepto. Acá simplemente nosotros lo que vimos fue la fórmula, cómo se deduce esa fórmula, y una aplicación concreta de cómo usarla. ¿Sí? No hay mucho más para hacer acá en esta parte de la teoría con eso. Lo que sí está interesante, que eso me parece que vale la pena dedicarle un tiempito, es la distancia entre rectas en R3, porque es medio complejo eso, ¿sí? Ahí acepté alguien más. Y ese es la última cuestión de distancia, 5 acá, que vamos a ver hoy. Capaz que alcanzamos a ver algo de proyección, estaría buenísimo. Pero bueno, no lo vamos a tomar en el parcial, lo vamos a ver, así ya adelantamos contenidos. Bien, entonces, acá está. Distancia recta, ¿sí? En R3. Tenemos que considerar todos estos casos. Si las rectas son paralelas coincidentes, si las rectas son paralelas no coincidentes, si las rectas son incidentes y si las rectas son alabeadas. ¿Sí? Que el caso más complejo o más raro de calcular la distancia es cuando son alabeadas. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a pensar rápidamente en una cuestión acá. Voy a ver si puedo correr esto un poco más abajo. Sí. Puede ser porque la distancia entre ellas sería como una especie de una diagonal que como que intersecta el espacio, o sea, cruza el espacio. Claro, ahora vamos a ver esa cuestión, ¿sí? Porque como yo tengo dos rectas que se cruzan, digamos, es difícil por ahí ver cómo armar esa distancia, ¿sí? Voy a correr un poquito esto. Ahí está. Así charlamos sobre los primeros 3 casos, ¿sí? Distancias de rectas paralelas, distancias de rectas paralelas no coincidentes y de rectas incidentes. Esos 3 casos, ¿por qué lo pongo como distinto al resto? Porque son fáciles de calcular, ¿sí? Si las rectas, en el primer caso, ¿no? Que planteé ahí, en el caso A, ¿no? Si las rectas son paralelas coincidentes, ¿sí? Eso significa que yo tendría una recta y encima de esa recta otra, ¿sí? A ver si me sale. Oh. Bueno, ahí, ¿sí? Entonces, si yo tengo una L1 y una L2 que son paralelas coincidentes, es decir, que se superponen entre ellas, ¿cuál va a ser la distancia en este caso? 0. 0. Claro, exacto. Entonces, la distancia entre L1 y L2 es 0. Muy bien. B. Sería el otro caso B, ¿no? Si las rectas son paralelas pero no son coincidentes, es decir, tengo una recta así, que le vamos a llamar L2,
y tengo una recta L1 que está paralela, pero no está superpuesta, sería. Así sería la situación, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre estas dos rectas? ¿O cómo se calcularía? De un punto a la perpendicular de la otra. Claro, tendría que tomar un punto de L1, Y el vector ¿sí? normal de L2. Claro, y hacer la distancia de punto a recta, que es la que vimos recién, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, en este caso, la distancia, lo voy a escribir acá abajo, la distancia entre L1 y L2 sería lo mismo que hacer la distancia de P a L2. ¿Y cómo hago la distancia de P a L2? Bueno, es la formulita que vimos recién, el módulo del vector QP o PQ, donde Q es un punto de L2, ¿no? Q es un punto de acá. Por el director de L2, ¿sí? Sobre el módulo de L2. El director de L2. ¿Está bien? Es decir, usamos la fórmula de recién. ¿Sí? Entonces, cuando las rectas sean paralelas, pero no sean coincidentes, como en este caso, que están separadas, uso la fórmula de recién. Y el C, el caso C, que las rectas son incidentes, eso significa que voy a tener una recta L2 y otra recta L1 que corta esa L2 en algún punto. Vamos a suponer así, ¿sí? ¿Cómo calculo la distancia entre ellas? No se calcula, es 0. Claro, no se calcula 0, muy bien. Entonces la distancia en este caso entre L1 y L2 es 0. Es decir, no hay distancia entre ellos. Entonces, ¿para qué analizamos todos estos casos? Porque es importante saber la posición relativa de estas rectas antes de empezar a hacer cualquier cálculo de distancia, ¿sí? Si yo ya sé que son paralelas coincidentes, entonces ya sé que la distancia va a dar 0. Si sé que son paralelas pero no coincidentes, como es el caso B, uso la fórmula de distancia de punto recta. Y si sé que son incidentes, la distancia también es 0, ¿sí? Después está el tercer caso, el cuarto caso, el D, que es este que vamos a desarrollar ahora, ¿sí? Porque ese sería el más complejo, que las rectas son alabeadas, este último caso, ¿sí? Entonces, cuando las rectas son alabeadas, vamos a estar en esta situación. Voy a correr esto un poco. ¿Si me deja? Ahí está. Cuando las rectas son alabeadas, vamos a tener este gráfico, ¿sí? Donde L1 no corta L2, pero tampoco son paralelas, sino que va a estar cruzando así como si uno pusiera una lapicera arriba y otra abajo como en forma de cruz, ¿no? Una cosa así sería la situación. Entonces ahí es un poco más complejo el cálculo de esa distancia, porque hay que pensar en la proyección de un vector sobre el producto entre los normales. Vamos a ver de qué se trata eso. Fíjense que acá nosotros en la recta L1 tomamos un punto P1, ¿sí? En cualquier lado, no necesariamente tiene que estar en un lado específico, sino acá en cualquier lado de la recta. Y de la recta L2 tomamos un punto P sub 2, ¿sí? Que es este otro punto. Y con eso armamos este vectorcito, ¿sí? Que ese vector, si luego lo proyectamos sobre la normal que le llamamos, que es el producto vectorial entre los dos directores, ¿sí? Me va a dar la distancia, ¿sí? Profe, disculpa, ¿qué vector es el n? Porque no se ve un cursor. No sé si estás indicando eso. Para que no te escucho mucho, ¿qué me decías? ¿El vector ese que vos decís es el n? Sí. Bien. Ahora termino de marcar bien, pero en principio, entonces, ¿cómo calculo la distancia entre dos rectas alabeadas? Bueno, voy a tener que tomar un punto de una recta, un punto de otra. Me armo un vector con eso, que es el que voy a marcar ahora en negro. Me armo este vector, ¿sí? Ese vector lo proyecto
sobre otro vector que voy a armar haciendo el producto vectorial entre los directores de la recta, que es esta cuentita de acá. ¿Sí? Entonces, voy a tener que armar dos vectores. Un vector que va a ser con P1 y P2, y otro vector que es el producto vectorial entre los directores de las rectas. ¿Se entiende cuáles son esos dos vectores que voy a armar? Y ese vector formado por los directores de la recta va a ser como una especie de normal, ¿no? Va a ser una normal. Va a ser un vector que va a tener... ser perpendicular a ambos, ¿no? Va a ser perpendicular a ambos y va a ser paralelo a la altura. ¿Sí? Si yo tuviera que graficar acá, obviamente no tendría que graficar un vector así. Imagínense ustedes que sería un vector, una cosa así. Este que estoy haciendo en rojo, ¿no? Ese sería el vector normal. Un vector que sea perpendicular a las rectas y que haga que esté de esta manera. Entonces, si yo proyecto este vector que está en negro sobre el que está en rojo, me va a dar la altura. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende bien cuál es la idea? Entonces, en principio, ahora vamos a desarrollar esta idea, pero quería que entiendan gráficamente cómo es lo que estamos planteando. ¿Se entiende? Lo último no Sí, lo entendí profe. muy bien. Lo de la Bien. altura. La altura entre dos rectas, si uno pone como dos... a ver si puedo graficar en GeoGebra. Dos rectas. Porque en R3 es difícil ver las rectas, ¿no? Entonces uno tiene que... voy a traer esto para acá. Vamos a mirar en GeoGebra la altura, cómo sería esa altura, ¿sí? Vamos a aprovechar que tenemos esto del GeoGebra en R3. Eh, 3D. Este es GeoGebra en 3D. Acá uno puede poner rectas, ¿no? De ingresarla por ahí por la fórmula o poner dos puntos y trazar una recta. Yo voy a usar esta de marcar dos puntos y poner una recta. Vamos a poner, por ejemplo, esta recta, ¿sí? Y otra recta cualquiera. Recta. Acá. Vamos a ponerla por acá abajo, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos estas dos rectas, espero que me hayan quedado labiadas. Bueno, quedaron medio raras, ¿no? A ver si corro este punto. Bueno. Estas dos rectas tendrían que ser, a ver ahí, alabeadas, ¿sí? ¿La puedo poner así, medio cruzada? Entonces, si uno quiere calcular la distancia entre estas dos rectas, la distancia es la menor entre ellas, ¿sí? Que sería la más pequeña, acá no sé dónde estarían las distancias estas. Pero en principio, cuando uno tiene dos rectas, lo que quiere calcular es la menor distancia entre ellas. Entonces, la menor distancia entre ellas va a ser ese vector que quede justo donde las rectas se cruzan, ¿sí? Donde esté el cruce entre ellas, porque una va a ir por arriba, la otra va a ir por abajo, entonces justo ese vector va a ser la distancia. Acá no se termina de apreciar porque en R3 es medio difícil de verlo, ¿no? Pero acá podríamos calcular tranquilamente la distancia. ¿No? ¿Cómo? Lo posible sería una distancia perpendicular, o sea, en línea recta. Sí. Tiene que ser una distancia en línea recta porque si no, no sería la distancia que estamos buscando. Siempre cuando nosotros hablamos de distancia, hablamos de la menor distancia, ¿sí? No es que podemos hablar de cualquier distancia. Entonces, ¿y la altura, cómo se podría apreciar ahí? ¿O cómo se podría interpretar? ¿la altura de qué? O sea, porque había dicho que algo de la altura que se generaba por el producto cruz o vectorial. Claro, el producto vectorial genera un vector perpendicular a ambos. ¿Sí? Que ese vector es paralelo a la altura. ¿Sí? Es un vector que es paralelo a la altura. ¿Está? Entonces,
volviendo a este concepto, la altura es la distancia que queremos calcular, es la que está marcada acá en línea punteada, ¿no? Esa es la distancia que queremos calcular entre las dos rectas. Por eso armamos este vector que lo vamos a llamar P sub 2, P sub 1, un vectorcito. Vamos a armar por otro lado un vector n, que es el producto entre los dos directores, ¿sí? Y lo que vamos a hacer luego es proyectar este vector P sub 1, 2 sobre el normal S, ¿sí? De manera que esa proyección me dé un vector que va a estar acá sobre este normal, que va a tener la misma longitud o el mismo módulo que la altura. Por eso me va a dar la altura, ¿sí? Entonces, en definitiva, la distancia entre estas dos rectas, la distancia entre L1 y L2, es el módulo de la proyección del vector P sub 2, P sub 1, ¿sí? Sobre el vector este normal que le llamé, que es el producto vectorial entre los directores. ¿Sí? Esa es la distancia entre las dos rectas. La proyección del vector P sub 2, P sub 1 sobre el normal. Que le pusimos normal ahí. ¿Sí? Profe, entonces se puede decir que es una recta que, si bien no la corta la otra, pero está desplazada en el espacio, que es perpendicular a la recta, digamos, ¿no? ¿El qué decís? Digamos, la recta, por ejemplo, L1, Sí. no la corta L2, sino No, que es una recta que está proyectada en el espacio. es una recta que como que cruza por arriba de la otra, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, no sé, piensan en una caja de zapatillas, por ejemplo. Las aristas de esa caja de zapatillas podrían pensar que son rectas. Entonces, la arista más larga cruza a la otra más corta, ¿sí? Una por arriba y otra por abajo, pero en ningún momento se cortan entre ellas, ¿sí? Es como que se cruzan por arriba y otra por abajo, pero no se van a cortar, ¿sí? Eso es alabiada CNR3. ¿Está? Está bien, está bien. Bueno, acá si ustedes ya tienen la fórmula de proyección cuando vimos vectores, ¿sí? Eso es una cosa que ya conocen, la voy a anotar nada más por si alguno no se acuerda. Profe, ¿y nos pueden dar con que tengamos que hacer con vectores genéricos o puntos genéricos? No, siempre va a ser con datos concretos, ahora vamos a hacer con datos concretos. Voy a poner acá solamente un recordatorio de lo que es la proyección, ¿sí? Ya ustedes la deberían saber la proyección, ¿no? Porque está en el práctico de vectores. Pero la proyección de un vector B sobre un vector U, ¿sí? Es el producto entre V sobre el módulo de U al cuadrado por U. ¿Sí? Este es el vector proyección. Y el módulo de este vector, es decir, el módulo del vector proyección, que también es algo que deberían tener a mano, yo acá lo estoy poniendo a modo de recordatorio nada más. Es U por B sobre el módulo de U, ¿no? Claro, exacto. Es U por B sobre el módulo de U. ¿Sí? A esto le podemos poner valor absoluto a lo de arriba para que me dé siempre positivo, ¿no? Simplemente por eso va con valor absoluto arriba. ¿Sí? Esto se pone las barras para salvar que esa proyección, ese módulo me dé negativo, porque puede ser que me dé negativo, ¿no? Si yo hago el producto escalar entre dos vectores, puede ser que ese producto escalar me arroje un número negativo. Entonces, para evitar ese número negativo, se le pone el módulo para transformarlo en positivo. ¿Sí?
Y ahí, profe, no se empieza a aplicar la definición de valor absoluto, ¿no? O sea, se usa el positivo y listo. Claro, se ponen las barras y si el resultado da negativo, se lo cambia a positivo. Ah, bien. ¿Sí? Pero las barras siempre se ponen porque uno no puede cambiar el signo así como si nada, digamos. No puede decir, me dio negativo, listo, lo pongo positivo. No. Arriba también, ¿no? Arriba. Por eso arriba pusimos las barras de valor absoluto, ¿sí? Para que ese cambio esté justificado. Así como la fórmula tiene barras de valor absoluto arriba, entonces si me da negativo lo transformo a positivo. ¿Sí? Simplemente esa es la utilidad. Bueno, ¿para qué puse esto yo acá? Porque ahora si nosotros usamos esta fórmula, que es, ahí le puse un visto, en este concepto que estamos viendo, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a desarrollar esta proyección y vamos a decir que la distancia entre L1 y L2, como es el módulo de la proyección, vamos a usar esta fórmula y vamos a decir que en realidad va a ser el vector P2, P sub 1 por el vector U1, U2. ¿Sí? Estoy usando esta segunda fórmula. Módulo eso. Sobre... Abajo va el módulo de U, que acá en nuestro U sería el U1 por U2. U1 por U2. Lo voy a poner como un solo vector, ahí está. ¿Sí? Bueno, y esta es la fórmula de distancia que está acá, en el recuadro, ¿sí? No sé si todos la están viendo, esta formulita que está como marcada con varios colores en un óvalo. Bueno, esa fórmula es esta que yo puse. Profe, entonces para encontrar la distancia entre dos rectas alaviadas, primero sería armar los puntos, o sea, si nos dieron, encontramos cada recta. Segundo sería hacer de esos puntos un vector. Exacto. Tercero, hacer un producto vectorial entre los directores para tener la normal y una noción de la altura, lo que vendría a ser. No, para tener la dirección de la altura sería así, no, como que no sería una... Sí. Claro. Está bien eso que... Y después aplicar la fórmula. La propiedad, claro. No alcancé a escuchar lo último, Carlos, pero lo que estabas diciendo está bien, que cómo hay que proceder para encontrar la distancia entre dos rectas. Buscar un punto de cada una, armar un vector con esos dos puntos, después hacer el producto vectorial entre los directores, y después aplicar la fórmula, digamos, directamente. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Acá en la actividad esta de repaso. Esta actividad dice, bueno, actividad para fijar conceptos, dadas las siguientes rectas en el espacio, bueno, me da 2 rectas, 4 rectas me da en realidad. Usar la fórmula vista para analizar la posición relativa en la que se encuentran. Bueno, ¿por qué dice esto el ejercicio? Porque vamos a hacer algunas aclaraciones respecto de la fórmula esa que tenemos ahí arriba. ¿Qué va a pasar con esta fórmula? La vamos a analizar un poquito antes de seguir, así vamos a hacer algunas observaciones acá. ¿Sí? Bueno, ¿por qué vamos a hacer algunas observaciones? Porque uno, si tiene esa fórmula, puede hacer algunas deducciones de esa fórmula. Lo que charlamos hace un ratito, ¿se acuerdan? Una de las primeras cosas que podemos decir, que alguien lo dijo recién, es que si el producto entre U1 por U2, que serían los directores, ¿sí? Me da 0, ¿qué pasaba con las rectas? Eran paralelas. Son paralelas. Exacto, entonces si el producto entre U1 y U2 me da 0, o sea, el vector nulo sería, lo pongo así como 0, pero uno podría decir el vector nulo, le podemos poner una flechita de arriba. Entonces la conclusión es que las rectas L1 es paralela a L2. ¿Sí? Después, otra cuestión que podríamos analizar es que si el producto este de acá arriba,
que es P sub 2, P sub 1 por el otro vector, que es el vector normal, le podemos decir, ¿sí? Me da 0, es decir, si el producto entre estos dos vectores, entre el vector que armé con el otro vector que es el vector normal, me da 0 esto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La distancia me va a dar 0, ¿no? Sí. Y entonces las rectas, ¿cómo serían? Se Para cortan en un punto, coincidentes. son incidentes. Ah, Claro, las rectas se cortan. Ujú. Si me da 0, entonces L1 interseca o intersecta a L2. ¿Sí? Porque si este producto me da 0, quiere decir que la distancia me va a dar 0. Entonces, la conclusión que podemos hacer de eso es que las rectas se intersectan, ¿sí? O son incidentes, que se les suele decir, ¿no? Tercero, si ese producto me da distinto de 0, quiere decir que hay distancia entre las rectas. Entonces son alabiadas. ¿Sí? Si ese producto me da distinto de 0, entonces lo que vamos a decir es que las rectas, hay distancia entre las rectas, entonces L1 y L2 son alabiadas. Son alabiadas. Entonces fíjense que esa fórmula que tenemos de distancia me permite analizar las posiciones relativas de las rectas, haciendo un simple producto entre vectores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo sé que el producto vectorial entre los directores me da 0, entonces voy a concluir que las rectas son paralelas. Si sé que el producto escalar entre estos dos vectores que puse en el segundo caso me da 0, voy a decir que las rectas se intersectan. Y si me da distinto de 0, voy a decir que son alabiadas. Entonces esta sería una fórmula sencilla de saber o de analizar las posiciones relativas de las rectas. ¿Sí? Por lo tanto, esa es la fuerza que tiene esta fórmula, ¿no? Entonces vamos a decir que con esto como que estamos, es una herramienta para calcular las posiciones relativas entre las rectas. ¿Sí? O sea, la propia expresión te ayuda a que averigües cómo se comporta. Claro, podemos analizar posiciones relativas entre las rectas. Entre rectas. ¿Sí? Porque antes nosotros, ¿cómo hacíamos para analizar las posiciones relativas entre las dos rectas? O buscábamos la intersección entre ellas y encontrábamos que había un punto, o analizábamos como casos muy puntuales. Ahora con esto podemos hacer una conclusión general de cómo van a estar esas rectas dispuestas en el espacio. Por eso, ahora el ejercicio este que viene acá abajo, me dice que analice las posiciones relativas entre las rectas con esta fórmula. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo dos rectas cualesquiera, puedo saber si son paralelas, si son alabiadas, si son coincidentes, y bueno, todas las posibilidades que hay. Y acá vieron que me dice, utilizar la fórmula vista para analizar posiciones en las que se encuentran, es porque de esa fórmula nosotros podemos concluir estas cosas, ¿no? Si analizamos L1 y L2, ¿sí? Supónganse que vamos a hacer el caso A, si lo hacemos todo mejor, pero vamos a empezar con el A. En el caso A, lo primero que tendríamos que mirar es los directores de las rectas, ¿sí? Vamos a mirar el director de L1, ¿sí? Que acá sería, en nuestro caso, director de L1, 2, 3, 1. 2, 3, 1. ¿Sí? El director de L2,
Menos 4, menos 6, menos 2, ¿no? Sí, profe. Bueno, ustedes ayúdenme porque ya vengo medio quemado de la mañana. Entonces, después lo que podemos tomar también es un punto de L1, vamos a llamarle P1, que es este punto que está acá, ¿sí? Podemos agarrar este mismo puntito de acá. Menos 1, 1 y menos 1. ¿Sí? Y de la misma manera podemos tomar un punto de L2 mirando el denominador, el numerador, digo. ¿Cuál sería ese punto? Vamos a 3, llamarle P. 5 y 0. 3, 5 y 0, exacto. Siempre con el signo opuesto a como aparece ahí. ¿Sí? 3, 5 y 0. El 0 que me sale medio raro. ¿Está? Bueno, con estos 4 elementos, que no hice ninguna cuenta para buscarlos, ¿sí? Solamente miré las fórmulas y los saqué de la fórmula, de las rectas. Yo voy a poder determinar la posición relativa de las rectas. Entonces, voy a analizar el primer caso. Voy a poner acá un asterisco. Primero hacer el producto entre el director de L1 con el director de L2, el producto vectorial. ¿Sí? Por el director de L2. ¿Por qué voy a hacer este producto vectorial? Porque si me da 0, quiere decir que las rectas son paralelas. ¿Sí? Si no me da 0, tengo que analizar los otros casos. Pero en principio vamos a empezar haciendo el producto vectorial. Ustedes vayan haciéndolo a la par, y si yo me equivoco, me corrigen con las cuentas. Y Profe, J. y si te da que son paralelas, ¿lo dejamos ahí o tengo que ver si son paralelas coincidentes? Podés analizar si son coincidentes después, sí. Sí, sí. Porque siempre está bueno también saber si son coincidentes, porque ¿qué va a pasar? Si uno quiere calcular la distancia, al ser coincidente va a ser 0 la distancia. Y si no, va a ser distinto de 0 la distancia. Bueno, estoy poniendo acá el director de L1 y abajo voy a poner el director de L2, menos 4, menos 6 y menos 2. Y voy a hacer el producto vectorial. Uf, me salió re choco. Bueno, me da 2 por 3, 6. Y 6 por 1, 6, 0 me da la primera componente. Menos J. Tapo J y tapo esto, me da 2 por 2, 4. 0 me da también la segunda. Ahí lo realicé y te da componente nula, o sea, te da vector nulo. O sea, Bien, eso. perfecto. Son múltiplos uno del otro. Exacto. Bueno, entonces, haciendo este análisis de producto vectorial, nos dimos cuenta que da el vector nulo, ¿sí? Vector nulo, lo podemos escribir el vector nulo como un 0 con una flechita arriba. Y entonces lo que vamos a concluir haciendo esta pequeña cuenta es que las rectas son paralelas. ¿Sí? Entonces, L1 y L2 son paralelas. Y ahora, como dijo un compañero recién, paralelas. ¿Sí? Entonces, veamos si son coincidentes. Uf, anda con un pequeño delay esta pizarra. Veamos si son coincidentes. Coincidentes. Ahí tendríamos que pasar una recta implícita. No sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la fórmula más rápida y más fácil de ver si estas rectas son coincidentes? O podemos poner los puntos en L2.
Ajá. Según la Bien. definición, los puntos de L1 tienen valores en la recta L1, pero los puntos de L1, o sea, son diferentes, o sea, no pertenece el punto L1 a la recta L2. ¿Por qué decís eso, Carlos? ¿Cómo? ¿Por qué decís que no pertenecen, que no son coincidentes? Si las paralelas no son coincidentes, los puntos de L1 pertenecen el punto de L1 pertenece a L1, pero no pertenece a la recta L2. Entonces podrías llevarlo a la ecuación paramétrica. Ajá. Para corroborar. Bueno. A ver, ¿alguien tiene otra idea de llevar a la forma paramétrica? Dice Carlos. Mauro No, había dicho, creo, algo yo parecido. reemplazaría los puntos de L1 en X y Z de L2. Y si están todos iguales, son coincidentes. Perfecto, esa sería la manera más sencilla. Lo que dice ahí Mauro. Agarrar este punto de L1 que yo marqué acá justo y ver si verifica. Si yo meto el X acá en la parte de X, meto el Y donde está Y y meto el Z donde está el Z, debería darme igual en los tres casos si pertenece. ¿Sí? En este caso no dan. Y en Así que este caso me parece que no da, ¿no? Porque si yo meto el -1 en la X, me queda -1 menos 3, me da -4, sobre -4 me da 1 acá. O sea que acá me da 1 de entrada. ¿Sí? Si meto el 1 acá, me da 1 menos 5, que es -4 sextos. Ahí ya, listo, falla. ¿No? -4 sextos. Ahí tendrían que dar 0 todos, ¿no? O todos 1. Ah. O sea, se tendría que cumplir la igualdad. Que me den todos en las 3 lugares mismo. Bien. No necesariamente 0, que me den 1 en todos, me den 10, qué sé yo. Pero acá fíjate que los 3 ya van 2 ya me dan distintos métodos. Entonces ya la tercera no tiene mucho sentido analizar. ¿Sí? Porque no estaría cumpliéndose esta cuestión de que el punto verifica la ecuación. ¿Sí? Entonces esa sería una fórmula rápida de hacer esto que ver si las rectas coincidentes, es reemplazando ese punto en la ecuación de L2. ¿Sí? Una manera, ¿no? Otra manera sería agarrar un punto de L2 y ver si verifica el L1, ¿no? También se puede hacer. ¿Ah? Acá justo también tenemos que llevar L1 a esa forma de L1. Claro, acá está la casualidad o la facilidad que L2 está escrita en forma cartesiana, o no sé cómo le llamamos a esta fórmula, yo le digo cartesiana, pero tiene varios nombres. Y entonces puedo reemplazar el X y Z y listo. ¿Sí? ¿Todos entienden entonces cómo hacer para ver si dos rectas son coincidentes entonces? ¿O alguien se quedó medio trabado? Sí, sí, sí. Es Bien. mucho más simple, es más rápido de esta forma. Claro, de esta fórmula sería mucho más rápido. ¿Está? Entonces, Uy, perdón. ¿cómo? Sería solo reemplazando los puntos de una en la otra. Un punto de una en la otra. Exacto. Claro. Sí. Entonces, acá solamente vamos a poner esa conclusión reemplazando. Veamos si son coincidentes, puse yo acá. Entonces, reemplazando. P sub 1 en L2, vemos que no verifica. Yo estoy escribiendo esto por si alguno después lee y no entiende lo que estuvimos haciendo, ¿sí? Que no verifica. Me parece que esto es lo que me está complicando acá. No verifica la ecuación. Bueno, listo. Y después si alguien pregunta cómo lo hicimos para verificar, ustedes le cuentan que lo hicimos acá arriba mentalmente, ¿sí? Y bueno, así no hago más cuentitas ahí. Ahora vamos a analizar qué pasa con L1 y L3. ¿Está bien? Por lo tanto, ahí vamos a tener que tomar los datos de L3 que está escrita acá en su forma paramétrica. Si alguien me los puede dictar, sería un golazo, así no estoy subiendo y bajando con la pizarra. Este sería el caso B, entonces vamos con el caso B.
donde vamos a poner primero los datos de L1, que ya lo teníamos arriba, y después los de L3. ¿Quién me dice los datos de L1 y L3? ¿El director de L1 cuál era? 2, 3 y 1. Bien. 2, 3 y 1. Bien, el punto de L1. Menos 1, 1 y menos. Menos 1, 1. Y menos 1. Y el de las 3 no lo tengo, no lo copié. El de la 3, ¿quién me lo dice? El director de L3. Es 0, 1, 3. Es 0, 1, 3, bueno. Y el punto 3, vamos a llamarlo. 3, 7, 1. 3, 7, 1. Estoy haciendo un esfuerzo tremendo para escribir porque no sé qué le pasa a esto que anda. Anda muy... Es que es viernes, profe. Sí, hoy tengo clase hasta las 7 encima. Así que tiene que recuperarse cuanto antes. Bueno, de vuelta a el mismo procedimiento, ¿no? De entrada ya, si uno mira los vectores, el director de L1 y el director de L3, ¿qué estoy viendo así, sin hacer ninguna cuenta? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo concluir algo? ¿Que no son paralelos? Que no son paralelos, ¿por qué? Porque no son múltiplos. Ajá, pero algo más sencillo, más rápido de ver así en dos vectores. Porque tiene un 0 el segundo director, que el primero no lo tiene. Claro, exacto, eso es lo primero que hay que mirar. Si uno tiene un 0 y el otro no, imposible que sean múltiplos, ¿sí? Bueno, entonces, ya de entrada, sin hacer ninguna cuenta, mirando, digamos que estas cuestiones uno se lo tiene que ir incorporando, ya podemos decir que esos vectores no son paralelos, por lo tanto las rectas no van a ser paralelas, y entonces vamos a ver si son alabiadas o si se cortan, ¿sí? Esas dos opciones tenemos. Pero supónganse que alguien no lo vio y dijo, no, voy a hacer todo tal cual está, tipo una máquina, ¿no? Y lo que vamos a hacer es hacer el producto entre el director de L1 y el director de L3. Si alguien lo hace rápido y me lo dice, mejor. Director de L3. Disculpa, profe. ¿Ahí Sí. qué es lo que vas a hacer? Ah, el producto vectorial. El producto vectorial, sí. Que ya sé que me va a dar distinto de 0, ¿sí? Porque ya vimos que esos vectores no son paralelos, ¿no? 0, 1 y 3. Bueno. Hago este producto vectorial. ¿Alguien me dice qué resultado les dio? A mí me dio 8 menos 6, 2. A ver si alguien lo puede confirmar. A mí me dio el 9. 9 menos 6, 2. 9 menos 6, 2. Bueno, lo voy a Pero tener que 3 hacer. por 3, 9, pero 3 por 3, 9 menos 1, 8. Claro, sí, es 8 No le menos restaste 6, la 2. diagonal. Ah, no, porque copié mal. Ah, sí. Bueno, entonces 8i 8 menos 6, menos claro. 6j y ¿cómo era el 2. otro? 2K. 2k, bien. Perfecto. Bueno, aguántenme un cachito que voy a enchufar mi compu. Que ya se puso la pantalla más oscura. Bueno, entonces ya sabíamos que esto no iba a dar distinto de 0, porque vimos de antemano que esos vectores no eran paralelos. Ahora lo confirmamos haciendo el producto vectorial. Y procedemos a armar el vector con los puntos P1 y P3, ¿sí? Y luego hacer el producto escalar entre ellos. Entonces vamos a armar el vector que en la fórmula aparecía como P1, P sub 2, pero acá yo le cambié el nombre al vector de
al punto de L3. Bueno, entonces hacemos 3 menos 1 me da 4. Voy a armar el vector. 7 menos 1 me da 6. Y 1 menos 1 me da 2. ¿Sí? Armamos ese vector y luego hacemos el producto escalar entre los directores y el vector que armé recién. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer el producto escalar entre el director de L1 por el director de L3, que es un vector, por, ¿sí?, este otro vector que armé recién. Bueno, vamos a escribir acá 8 menos 6 y 2 y 4, 6 y 2. Si este producto, ¿sí?, me da 0, ¿qué conclusión íbamos a tener? Que las rectas se cortan en un punto. Exacto. Bueno, entonces acá tenemos ¿cuánto da esto? ¿Alguien hizo la cuenta? 0 da. Bueno, 32 y acá tenemos 36, ¿no? Sí, 32 Y 4. menos 36. Y 4, ¿no? Y esto, Sí. muy bien, como dijo alguien, da 0. ¿Sí? Entonces, como da 0, las rectas se cortan en un punto, porque obviamente la distancia me iba a dar 0, porque toda esta cuenta que puse yo acá es la parte que va en el numerador de la fórmula. ¿Se acuerdan que la fórmula, si la volvemos a ver arriba, tenía ese numerador? O vemos acá, en esta segunda observación que hicimos nosotros, que dijimos que si ese producto escalar da 0, entonces las rectas se cortan. ¿Sí? Si quieren pueden verlo de ahí directamente. Y esa va a ser la conclusión, entonces. Las rectas se intersecan, o son incidentes, que se dice. Entonces, L1 intersecta a L2. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, De 10. profe. Bueno, entonces hagan el C, si van bien. El C de este mismo ejercicio y me dicen qué les da. Que hay que analizar la posición entre quién y quién en el C. Ya me fijo. L1 y L4. L1 y L4. Exacto. L1 y L4. Bueno. Bien, a ver. Profe, ¿puede mostrar la información de L4? Porque no le alcancé a copiar. Sí. Bueno, entonces hagan esto que yo hice 2 veces para L4 y L1. Gracias. Ahí están las rectas L1 y está la recta L4. Los datos de L1 están acá abajo, ya lo habíamos sacado, el director y el punto. Y el director y el punto de L4 están ahí en la fórmula. 5 minutos, hacen esa cuenta y me dicen qué pasa con las rectas y cuáles son los resultados que le va a ir dando. El que lo hace primero, gana. ¿Gana probar el recuperatorio, profe? Hablando de eso, calculamos que para el martes vamos a tener las notas, porque el lunes es feriado, ¿vieron? Profe, una consulta. Sí. ¿Está la posibilidad de que puedan abrir otro horario de consulta para el parcial? Porque es este viernes, el lunes no hay clases y nos quedan las 2 horas de hoy más 2 horas del miércoles que viene. Sí.
Sí, hay posibilidad. Ya estuve hablando con Gustavo y quedamos en eso, que vamos a charlar con ustedes a ver qué día pueden, en realidad. Buenísimo, gracias. No sé qué día pueden, díganme. Mientras el resto hace cuentas, ¿alguien me dice qué día tienen libre? Martes y jueves puede ser, o jueves. Martes o jueves, bueno. ¿Y horario en particular? Si es antes de las 4 o después de las 6, yo puedo martes y jueves. Bueno, Yo antes de las 4 o después de las 8. Perdón, antes de las 5 o después de las 8. bueno. Profe, la otra vez hemos hecho al mediodía una clase de consulta y creo que la mayoría podíamos. No sé si usted puede. A las 12, dicen. Claro. Sí, a mí Bueno. me quedé re cómodo a las 12. Listo. Anoto eso y después le digo a Gustavo y a René y a Llorán, que se sumó ahora, que lo definan, lo terminen de definir, ¿sí? Capaz que podemos poner los 2 días, el martes una y el jueves otra. Yo capaz que me puedo sumar a la del jueves. Mejor si pueden poner los 2 días. Sí, quedaría re bien. Entonces, consulta para parcial. Lo estoy anotando porque tengo 200 horarios de consulta. Y después me voy a olvidar. Entonces, martes y jueves. A las 12 horas es una posibilidad. O después de las 5, dijeron, es otro horario. No, antes de las 5 o después de las 8. Porque hay algunos que tenemos química de 5 a 8 martes y jueves. Ah, después de las 8 me parece muy tarde, che. Pero bueno, Sí, es muy entonces tarde. antes de las 4 sería. Claro, que he dicho una compañera también. Bueno. ¿Y a la mañana cómo están? En los martes y jueves. A la Los de mañana eléctrica también tenemos puede. química. Ajá. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 12 están? No, de 9 a 11. Bueno, entonces a las 12 o a las 14 puede ser otra opción también. Bueno, si podemos los 2 días a las 12, dejamos los 2 días a las 12, después lo terminamos de confirmar ahí en el grupo. Y si alguno de los profes tiene problemas de horario y no puede en ese horario, terminará de coordinar con ustedes una opción, ¿sí? Yo le voy a decir eso ahora, que esas son las 2 opciones. Si no, a las 7 de la mañana, antes de química. Claro. No nos funcionan las neuronas, profe. Se levantan tempranito, preparan el Listo, mate. profe, ya terminé el ejercicio. Bueno, Me da que las rectas son alaviadas. bueno, entonces, voy a copiar eso. Lo que tendrían que haber encontrado entonces es que el producto entre el director de L1 y el director de L4, ¿sí? Le voy a poner así entre paréntesis para que no se confunda, con el punto, con el vector que armo con el punto de la recta 1 y el punto de la recta 4, me tendría que dar un valor. ¿Cuánto les dio Claro. ese valor? A mí me dio 5. 5, bueno. ¿Alguien le dio otra cosa? A mí me dio 7. Bueno. Ahí lo estoy terminando yo. Siempre problema entre resultados. Lo importante es que sea distinto de 0. A mí me dio 5, profe. Bueno, después corrijan las cuentas. Como le dio distinto de 0, ¿sí? L1 y L4 son alaviadas. Y L4 son alaviadas. ¿Sí?
Y la distancia entre ellas la calculo utilizando la fórmula, ¿no? En la fórmula vamos a tener que poner Sí, profe. el punto 1, punto 4. Lo pongo así indistintamente porque pueden ir en distintos lugares, ¿no? No es necesario que sigan el mismo orden. Yo, fíjense que arriba lo escribí al revés y acá lo estoy escribiendo de otra manera. Tendrían que calcular esto arriba y abajo dividirlo por el módulo del vector ese que armé entre el director de L1 por el director de L4. ¿Sí? Con esta fórmula vamos a calcular la distancia. Arriba ya dijeron que daba 5. Y abajo tendríamos que hacer la raíz de, bueno, no sé qué le Raíz digo. de 6 da. Raíz Y de 6. Raíz de 6. Bueno. Entonces esta sería la distancia. En unidades. 5 sobre raíz de 6 es la distancia entre esas rectas. ¿Estamos? Sí, profe. Listo, entonces. Bueno, ya sabemos calcular la distancia entre rectas en R3. Sabemos analizar si son paralelas, si son coincidentes, si son alabeadas. Y con eso terminaría la parte de distancia en R3. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos queda un poquito de tiempo, así que vamos a aprovecharlo. Vamos a charlar un poquito de proyecciones, ¿sí? De proyecciones en R3. Es un concepto bastante interesante el de proyecciones y nos va a permitir resolver múltiples ejercicios. Sería un tema que no va a entrar en el parcial porque lo estaríamos dando hoy y va a faltar tiempo para madurarlo. Pero lo de distancia sí va a entrar todo porque era algo que yo iba a dar la clase pasada completo y lo terminé dando en 2 partes al final. Profe, una consulta, agregamos siempre el U de unidades entonces, ¿no? Cuando medimos distancia. Sí, traten de agregarle el unidades. Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a charlar un poquito sobre la cuestión de la proyección, y lo que vamos a ver es proyecciones ortogonales que le dicen, o proyecciones en una dirección perpendicular, se llama, ¿sí? O proyecciones que vamos a hacer en direcciones que no son ortogonales, sino que son en dirección de una recta o de un vector. Vamos a salir de acá. Profe, antes de seguir, yo me quedé con una duda ahora que estaba revisando. Sí. Sobre las rectas alabeadas. Las rectas alabeadas eran cuando obviamente no eran paralelas y no compartían los puntos. O sea, yo comprobando los puntos de la recta L1 en la L4, obviamente no eran iguales. Sí. Y no eran paralelas. Yo con esas dos condiciones digo que las rectas son alabeadas, ¿no? En realidad, ¿cómo se llama? La condición de si son alabeadas te la va a dar ¿viste esas 3 observaciones que hicimos? Cuando estábamos recién desarrollando, que dijimos, si el producto escalar entre el normal y el vector que armé con las rectas, con los puntos de las rectas, me da 0, me da distinto de 0, son alabeadas. Si me da 0 es paralela. Claro, esa conclusión tenés que usar. A ver si lo puedo abrir de vuelta. No me dejan. Pero bueno, esa observación que hicimos recién es la que vos tenés que usar. Claro, sí, no hay ningún problema. Disculpe. Bien. Bueno, no me deja abrirlo, así que no sé qué le pasa. Donde pusimos 3 observaciones, bueno, esas son las que vas a usar para determinar si dos rectas son alabeadas, son paralelas o son... Bien, bueno, abrí otra pizarra. Entonces, hay un único ejercicio en el trabajo práctico que habla de proyecciones.
¿sí? Y es el ejercicio 14, me parece. Así que ese ejercicio no lo vamos a tomar en el parcial, pero sí lo van a tener que hacer y estudiar porque es un concepto que vamos a desarrollar, ¿sí? Después el resto del TPE todo entra porque el único ejercicio que tenía proyección era ese. Entonces, rápidamente, como para tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de proyecciones, ustedes igual más o menos ya saben lo que es una proyección porque vieron proyecciones entre vectores, ¿sí? Acá lo que vamos a pensar, voy a hacer una idea general y después vamos a desarrollar el concepto, pero si nosotros tenemos un plano, por ejemplo, plano pi, tenemos un punto exterior a ese plano, vamos a tomarlo exterior porque va a ser más fácil de verlo. Lo que podemos hacer nosotros es proyectar ese punto sobre ese plano de manera ortogonal, es decir, en la dirección del normal del plano. Y vamos a obtener el punto P', le vamos a llamar, que sería el punto proyectado, ¿sí? Esta se llama proyección ortogonal porque se proyecta el punto sobre el plano en la dirección perpendicular al plano, es decir, en la dirección del normal del plano. ¿Está bien? Entonces, cuando hablemos de proyección, vamos a hablar de proyección ortogonal, por un lado. Vamos a ponerle un título acá. Texto. Así ya nos queda acá escrito. Proyección ortogonal. Después pueden pasar las hojitas, por favor. Sí. La otra vez se las pasé, ¿no? ¿Sí? Sí. Listo. Bueno, vamos a hablar de proyección ortogonal cuando la proyección sea en la dirección perpendicular al plano, ¿sí? Este sería un ejemplo, así genérico y gráfico. Pero también vamos a hablar de proyección ortogonal, no solamente cuando proyectamos sobre un plano, sino cuando proyectamos sobre una recta, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una recta cualquiera, pónganse esta recta L, y tengo un punto de nuevo que está en cualquier lado, afuera, por acá, y yo proyecto ese punto de manera perpendicular a la recta, es decir, hago esto, lo proyecto así y obtengo un punto P' de la recta, sobre la recta. Esto también es una proyección ortogonal, ¿sí? Es decir, que puedo proyectar puntos sobre planos, puntos sobre rectas, y también puedo proyectar rectas sobre planos. Ahora vamos a ver el tercer caso. Acá no estoy desarrollando ninguna fórmula todavía, solamente quiero mostrarles cuáles son los distintos tipos de proyecciones que pueden aparecer, ¿sí? Y después vamos a ir caso por caso viendo cómo se hace. Entonces, si yo tengo un plano, ¿sí? Y tengo una recta, ¿está bien? Esa recta puede ser paralela o puede ser incidente con el plano, ¿está? No necesito condicionarla de ninguna manera. Pero supónganse que esa recta, que el caso más común sería que corta el plano, vamos a hacer ese caso. Tengo esta recta que hace esto, ¿no? Corta el plano, sigue para abajo. Hace esto la recta, ¿sí? Yo puedo proyectar esta recta sobre el plano de manera ortogonal también. Acuérdense que estamos trabajando en la proyección ortogonal. Entonces, ¿cómo hago para proyectar una recta sobre un plano? Agarro dos puntos de esa recta y lo proyecto en el plano. ¿Cómo hago la proyección del punto al plano? Como hicimos en el caso A. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar acá en la recta? Si la recta corta el plano, un punto proyectado es el punto ese de corte. Sería este punto P'. Es decir, que no necesito proyectar este punto porque ese punto proyectado es ese mismo punto, ¿sí? Por lo tanto,
ese ya sería un punto que puedo tomar proyectado. Y después agarro otro punto de la recta, un punto Q, supónganse por acá arriba, y hago el procedimiento como hice arriba, que proyecto perpendicularmente, y voy a obtener acá abajo el punto Q'. Y con esos dos puntos armo la recta proyectada sobre el plano, que sería esta, la L'. ¿Se entiende la idea? La perpendicular vendría a ser la del plano, ¿no? ¿Cómo la perpendicular? ¿La dirección? Sí, la que vendría a ser el cateto opuesto. En ese triángulo que se forma. Sí, podrías pensarlo así, sí. Pero ¿se entiende cuál es la idea de proyección? Entonces agarro un punto y lo traslado, lo reflejo perpendicularmente sobre el plano y obtengo otro punto que está en el plano, y ese es el punto proyectado que se dice. ¿Sí? Profe, Sí. buenas tardes. ¿Puede volver a explicar el último ejemplo, por favor? El del triángulo. Bien, no lo miren como triángulo. No lo miren como triángulo. Porque acá no va a jugar ¿cómo se llama? La trigonometría, ni los catetos, ni la hipotenusa, nada de eso, ¿sí? Simplemente lo que estamos haciendo en este caso, a ver si lo puedo ampliar un poquito, teníamos una recta L y un plano pi, ¿sí? Y esa recta cortaba ese plano. Después vamos a ver qué pasa si la recta no corta, también puede ser un caso, ¿no? Entonces, para proyectar esta recta sobre este plano, es decir, lo que quiero hacer es obtener como un reflejo de esa recta sobre el plano, como la sombra sería, ¿no?, de esa recta sobre el plano, agarro dos puntos de la recta y los proyecto. Entonces yo dije, bueno, agarro este punto Q que está acá arribita y lo proyecto perpendicularmente y obtengo el punto Q'. Ese sería un punto ya proyectado, ¿sí? Y después agarro otro punto de la recta, que para no hacer dos veces el procedimiento de proyectar un punto, agarro el que corta al plano, ¿sí? El corte, la intersección de la recta con el plano agarro, ¿sí? Entonces ese es otro punto proyectado ya. Y con esos dos puntos armo la recta, que sería la recta proyectada, ¿no? La que está proyectada ortogonalmente. Ahora, vamos a suponer que capaz que esto le genera confusión ahí, porque están viendo como un triángulo, cosas que se van formando. Pero supónganse que la recta no corta el plano, ¿sí? Tengo el plano, y tengo la recta que es paralela, acá arriba, ¿sí? Esta recta yo la puedo proyectar sobre el plano, pero para hacer la proyección, uno lo que puede hacer es agarrar dos puntos, un punto P y un punto Q, y proyectar estos puntos, ¿sí? Y va a obtener acá el P', y acá va a obtener el Q'. Y con esos dos puntos arma la recta proyectada, la L'. ¿Se entiende cuál es la idea entonces de proyección? Sí, profe. Sí, profe, se entiende la idea. Ahí se ve mucho mejor. Bien. Mi pregunta, en proyecciones, ¿vamos a hacer trabajos así como lo que está haciendo de la gráfica o también vamos a tener que aplicar alguna fórmula para encontrar puntos y demás? Obvio, vamos a tener que trabajar con las fórmulas. Acá yo lo que estaba haciendo era mostrarles gráficamente cómo es la proyección, cómo se ve la proyección. Bien, igual mi pregunta en realidad, profe, si vamos a seguir usando la misma fórmula que venimos usando de proyección o si hay que usar otra. Bien, ahora vamos a las fórmulas. Ahora vamos. El último ejemplo se puede ver como una especie de espejo, ¿viste? Como que se refleja lo de arriba con lo de abajo. Exacto. Sí. Bueno. Bien. No vamos a usar la fórmula de proyección entre vectores, si esa era la pregunta o la preocupación, sino que vamos a usar construcciones geométricas, ¿sí? No sé quién estaba preguntando, María creo que era. Yo, profe, María. Bien. Entonces, no vamos a usar la fórmula de proyección entre vectores que estuvimos trabajando hace un rato ahí cuando calculamos la distancia entre dos rectas alabeadas, sino que vamos a trabajar con construcciones geométricas, ¿sí? Vamos a desarrollar este primer caso nada más para hoy, que es cómo proyecto un punto sobre un plano en la dirección ortogonal,
Porque con este caso puedo construir los otros, ¿sí? Si yo quiero proyectar una recta, agarro 2 puntos y procedo como este primer caso, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es bastante intuitivo. Si tomamos este caso, vamos a llamarle A, lo que uno tendría que hacer es construirse una recta, ¿sí? Una recta L que pase por el punto y sea perpendicular al plano. ¿Sí? Entonces, y luego, si a esa recta yo la interseco o la intersecto con el plano pi, me va a dar el punto proyectado, que sería este punto P. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la idea? Sería construir una recta L con las siguientes condiciones. Perpendicular a pi, ¿sí? Y que contenga a P, es decir, al punto que quiero proyectar. ¿Está? Puede ser que una recta atraviese un plano y tranquilamente no tenga perpendicularidad a pi, ¿no? Claro. Plano, ¿no? Sí, puede pasar eso, pero acá voy a necesitar que esa recta que arme sea perpendicular al plano. ¿Sí? Claro. Entonces, luego, la intersección de L con pi me va a dar el punto P proyectado. ¿Se entiende la idea, entonces, de lo que vamos a hacer? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora lo vamos a hacer con un ejemplo práctico, ¿sí? Así no seguimos hablando así en el aire. Entonces, esa sería la idea básica, lo que está en rojo. Ahora vamos a meternos a trabajar con un ejemplo, que no está en la teoría, sino que lo vamos a inventar ya mismo. Si me dicen hallar la proyección ortogonal del punto P al plano pi, esa sería la consigna, y me dan el punto P, vamos a darle cualquier valor, ¿no? 2, 3, 4. Este 4 que siempre me sale como un 9. 2, 3, 4. Y me dan un plano pi, que el plano pi puede ser cualquier plano, ¿sí? Yo estoy inventando acá un ejercicio. Más 2z más 3 igual a 0. ¿Sí? 2 menos 3 menos 1. Bien, estaba verificando que el punto no pertenezca al plano, así hacemos el ejercicio completo. Pero creo que no pertenece, así que ya está. Entonces lo que queremos hacer en esta consigna, no la voy a copiar la consigna, pero sería hallar la proyección del punto P sobre el plano. Lo que tendríamos que hacer entonces es armar una recta L, que a esa recta L yo la voy a armar de manera perpendicular al plano, ¿sí? Entonces, el director de la recta L va a tener que ser paralelo al normal del plano. O el mismo vector puedo tomar, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos el normal del plano, que ya lo podemos ver ahí en la ecuación, ¿cuál sería el normal del plano? 1 menos 1, 2. 1 menos 1, 2, perfecto. Entonces, el director de la recta puede ser este mismo normal, ¿sí? O uno paralelo, si no le gusta este, lo multiplican por 2 y agarran ese. Y el punto de la recta ya lo tenemos, porque tiene que ser P. Entonces, la recta L, que yo quería armar, ya tengo los dos elementos importantes para armarla, porque tengo el punto, que es 2, 3, 4, y tengo el director de la recta. ¿Sí? Que pueden usar el mismo normal del plano, o uno paralelo a ese normal, no necesariamente tiene que ser el mismo. ¿Sí? Yo voy a poner el mismo porque no quiero hacer cuentas. ¿Está? Entonces, para armar la recta perpendicular al plano que contenga P, simplemente la armo usando el normal del plano. Y con eso me voy a garantizar que esa recta
sea perpendicular al plano. ¿Y ahora qué debería hacer? Según la tarea. La intersección de la recta con el plano. Claro, hago la intersección de la recta con el plano. Exacto. Entonces acá armé L, sin hacer ninguna cuenta armé L, y ahora tengo que hacer L intersección pi. ¿Sí? Para hacer L intersección pi tendría que agarrar esta ecuación de la recta, ¿sí? Voy a escribir esa ecuación de la recta en la forma paramétrica para que me quede mejor. X, sí. ¿Ustedes ya habían encontrado intersección entre recta y plano antes? ¿O no? No, o no, pero. ¿Eh? O no. No sé, ¿encontraron intersección entre recta y planos antes? Digan, si alguien encontró. No, profe, yo por ahora estoy con intersecciones entre planos o entre rectas nomás. Bueno, entonces le tengo una buena noticia porque esto es re sencillo. Lo que tenemos que hacer es agarrar el X, el Y y el Z y meterlo en la ecuación del plano, acá donde dice X, Y y Z. ¿Sí? Entonces en lugar de X, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner 2 más lambda. En lugar de Y, ¿qué vamos a poner? 3 menos lambda. Y en lugar de Z vamos a poner 4 más 2 lambda. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a agarrar la ecuación del plano, que la voy a copiar acá para que sepamos lo que estamos haciendo. X menos Y más 2Z más 3 igual a 0. Y lo que vamos a hacer es eso que les dije. Vamos a acomodar un poco la pizarra acá. Y en lugar de X entonces vamos a poner 2 más lambda. En lugar de Y vamos a poner 3 menos lambda. Y en lugar de Z vamos a poner 4 más 2 lambda. Más 3, que era el que estaba ahí ya en la ecuación, igual a 0. Y de acá despejo lambda. ¿Sí? Vamos a hacer las cuentas bien prolijo. Acá me queda menos 3 más lambda. 8 me queda porque 2 por 4 es 8 ahí. 4 lambda. Más 3 al final. Igual 0. Acá los lambda lo puedo sumar. Tengo un lambda, 2 y 6 lambdas. Y los números que no tienen lambda los sumo también. Acá me da menos 1. Más 8 me da 7, más 3, 10, ¿no? Sí, profe. Y despejan lambda. O sea que lambda le da menos 10 sextos. 5 tercios queda. ¿Cómo? Menos 5 tercios simplificando. Entonces simplifico, como dice el compañero, y me da menos 5 tercios. ¿Qué voy a hacer con este lambda? ¿Qué dicen ustedes que hago con este lambda? Para encontrar el punto de intersección. Lo reemplazás en la ecuación de L. Lo reemplazo en L. Lo reemplazo acá en L. Y encuentro el punto P', que es el proyectado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso, pero lo vamos a hacer acá abajo, así nadie se confunde, y vamos siguiendo. Entonces me va a quedar que X va a ser igual a 2 más menos 5 tercios. ¿Sí? Vamos a tener que Y es igual a 3 menos 5 tercios. Y es igual a 3 menos 5 tercios. Y vamos a tener que Z es igual a 4 más 2 por menos 5 tercios. Y de acá saco el punto. De estos tres resultados saco el punto P', que es el punto proyectado. Bueno, Profe, un poco, el punto P', ¿cuál vendría a ser? ahora lo vamos a ver. ¿Cuánto da toda esta cuenta?
¿Alguien me va diciendo? Estamos en eso, profe. 1/3 me da esto. Acá El tengo otro, 3 más 5 14, tercios. ¿no? 14 tercios. 14 tercios, sí. Y el otro 2 tercios. 14 tercios. Este 4 parece... Bueno. 14 tercios. ¿Y el otro cuánto? 2 tercios. 2 por 5 tercios. 2 tercios, sí. Bien. 2 tercios. ¿Sí? Entonces, ahí un compañero preguntaba, bueno, ¿cuál es ese punto? Y el punto es el siguiente. Vamos a verlo gráficamente. A ver si puedo elegir otro color. Ahí está. Nosotros teníamos el plano. El plano. ¿Sí? Pi. Teníamos el punto P por acá arriba. Y lo que hicimos fue armarnos una recta que pase por P y que corte a pi. Pero esa recta la armamos perpendicular, entonces va a ser esto la recta. Y ahí encontramos este punto P' proyectado. ¿Sí? Entonces ese punto va a ser un punto que está en el plano. ¿Está? Este P'. Es como la sombra de P sobre el plano pi. ¿Se entiende, Carlos? Creo que estaba preguntando. Sí, sería el punto que se ubica en la recta perpendicular, ¿no? Exacto. Claro. Que se ubica de manera perpendicular, digamos. Sí. Sí. Así que bueno, lo hemos encontrado al punto. ¿Cómo hacemos para saber si está bien este punto? Bueno, una posibilidad es agarrar estos valores y reemplazarlo en la ecuación del plano y ver que me dé 0 este resultado, ¿no? Porque si está en el plano también el punto, debería verificar esta ecuación, me debería dar 0. ¿Sí? Bueno, gente, espero se haya entendido esta pequeña idea de proyección, porque a partir de acá, si uno ya sabe proyectar un punto, también va a saber proyectar una recta sobre un plano, porque es hacer este procedimiento 2 veces. ¿Sí? Agarro un punto de la recta, lo proyecto, agarro otro punto de la recta, lo proyecto. Y si no quieren hacer el procedimiento 2 veces, porque no quieren proyectar un punto 2 veces, lo que van a tener que hacer, si la recta corta el plano, encontrar este punto de intersección primero, que ya va a ser un punto proyectado, y después agarrar otro punto y proyectar. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver la otra clase, como para no quemarles la cabeza hoy. Me parece que con esta idea de proyección ortogonal y todas las posibilidades de proyección que hay, solamente desarrollamos la primera. Después, la otra clase vamos a desarrollar la proyección de un punto sobre una recta, la proyección de una recta sobre un plano, ¿sí? Vamos a hacer distintas proyecciones la otra clase, pero con esta pequeña idea de cómo se proyecta un punto sobre un plano, de manera ortogonal, nos alcanza, ¿sí? Y la otra clase vamos a desarrollar el resto de la teoría en relación a proyección. ¿Alguna duda, pregunta, queja? Yo pude hacer la proyección del punto al plano y del punto a la recta, pero la proyección de la recta al plano, por ejemplo, no la pude hacer, no me salió. ¿No te salió a hacer la proyección de una recta sobre un plano? No. Ah, bueno. ¿Y cómo la No estabas sé por qué, pensando? porque... ¿Cómo? ¿Cómo la estabas pensando? Y la estaba pensando así porque fui leyendo la teoría y decía que era lo mismo, digamos, que proyectar un punto sobre el plano, nada más que tenía que proyectar 2. Bueno, uno lo proyectaba, me salía, pero cuando tenía que proyectar el segundo punto, ahí ya no. Fallaba. Pero a lo mejor le erré alguna cuenta. Bueno, sí. La otra clase vamos a ver eso, de cómo proyectar una recta, de cómo hacer proyecciones variadas. Buenísimo. Pero bueno, espero que se haya entendido, que hayan... que tengan preguntas para la práctica, que vayan con dudas y que sigan leyendo la teoría, porque bueno, en la otra clase la idea es que traigan leída la parte de proyecciones, así
es más fácil de entender para ustedes y demás. Ahora en 10 minutitos descansen un rato y en 10 minutitos tienen la práctica con los chicos. Ahí les van a mandar los links y demás. Profe, ¿Sí? una consulta. Entonces, Sí. para el parcial entra hasta distancia, ¿no? Hasta distancia, sí. Perfecto. Que era lo que quería dar la clase pasada, todo completo, y que lo hicimos en 2 partes porque se había hecho medio largo. Así que bueno. Bueno, perfecto. Bueno, gente, nos vemos. Chao, profe.